Escrito de Frandy Cotter, La gran hambruna en la China de Mao. Historia de la catástrofe más devastadora de China, 1958 a 1962. Primera parte. En pos de la utopía. 5. Lanzamiento de Sputniks. Los gráficos, que registraban objetivos cada vez más ambiciosos, bellamente elaborados con diagramas y códigos de colores, contrastaban brutalmente con los campos de la muerte. A medida que se fijaban objetivos cada vez más disparatados en todos los ámbitos, desde la producción de cereales y acero hasta el número de pozos que se excavaban en el campo, se abría un negro abismo entre un mundo de eslóganes y la realidad. La mano de Mao se hallaba tras la presión que había abierto este abismo. Aguijoneaba y expoliaba a los dirigentes locales en conversaciones privadas para que se comprometieran con objetivos de producción cada vez más elevados. Zhou Xiaishou, cauto máximo dirigente de Hunan, la provincia natal de Mao, fue uno de los primeros en sufrir una arenga en noviembre de 1957. ¿Cómo es que Hunan no puede incrementar su producción agrícola?, preguntaba Mao de visita a Changsha, la capital provincial. ¿Cómo es que los campesinos de Hunan cultivan una sola cosecha de arroz por año? Cuando Zhou explicó que el clima no permitía más que una cosecha anual, Mao le indicó que Zhejiang se hallaba en la misma latitud que Hunan y cultivaba 2 cosechas de arroz. Ni siquiera estudiáis las experiencias de los demás. Ese es el problema, agregó Mao. Entonces las estudiaré, respondió Zhou en tono sumiso. ¿Qué quieres decir con que vas a estudiar?, preguntó Mao. No vas a llegar a ninguna parte con tus estudios, ya puedes irte, añadió, indicándole a Zhou que se marchara. Abrió un libro y se puso a leer. Entonces el humillado Zhou le hizo una promesa. Trataremos de empezar ahora mismo con las 2 cosechas anuales. Mao hizo como que no le oía. Unos meses más tarde, un representante de Zhou se entrevistó con el presidente en Beijing. Mao dedicó todo tipo de elogios a Henan en vez de Hunan. Henan producía la mitad de los cereales de todo el país. ¿Qué pensáis de esto?, preguntó. Luego explicó su decepción con Hunan. Luxemburgo tenía una población de 300.000 habitantes, pero producía 3 millones de toneladas de acero al año. ¿Cuántos habitantes tenía Hunan? Mao también mandaba a sus más estrechos colaboradores para que inculcaran el mensaje. Así como Deng Xiaoping había sido su lugarteniente de confianza en la campaña contra los derechistas, el fanático Tan Shenlin tenía a su cargo la agricultura. Era un hombre pequeño, con una mata de pelo abundante, gafas gruesas y labios de trucha, seguidor incondicional de Mao y aliado de Ke Qingxi, la estrella en ascenso de Shanghái. Un antiguo colega lo describió como un hombre sarcástico, implacablemente consagrado a su misión. Su consejo a los colegas convocados por el presidente era que realizaran una autocrítica de inmediato, aunque no hubieran cometido ninguna falta. Deng Shenlin se pasó muchas veces viajando por el país y presionando a favor del gran salto adelante. No se llevó una buena impresión con lo que vio en Hunan, provincia que consideraba rezagada. Cuando amenazó con denunciarla como retrógrada en la política, un renuente Zhou Xiaoshou empezó a hinchar los números de las cosechas. Lejos de los pasillos del poder donde los encuentros eran cara a cara, la presión se ejercía por teléfono. En un país del tamaño de China, el teléfono permitía que el dirigente estuviera en contacto con sus subordinados con independencia de la distancia física. Así, en pleno frenesí por la producción de acero, Xie Fuxi telefoneaba a toda Yunnan para concienciar
a los secretarios de distrito del peligro de quedar por detrás de las vecinas Wang Xi y Wei Shou. El secretario del partido, a su vez, recibía constantemente información actualizada del Ministerio de la Metalurgia. Así, por ejemplo, el día 4 de septiembre de 1958, Beijing comunicó los últimos resultados por teléfono. Luego, el 6 de septiembre, un discurso de Mao se transmitió por medio de una conferencia telefónica, seguida el 8 de septiembre por una charla de Bo Yibo sobre los objetivos en la producción de acero, otra de Peng Shen el 11 de septiembre y todavía otra de Wang Heishou el 16 de septiembre. Entretanto, incontables charlas sobre agricultura, industria y colectivización se impartían por teléfono desde la capital. No sabemos con qué frecuencia se empleaba el teléfono, pero en el momento culminante de la campaña un cuadro de una comuna de Guangdong calculó que tan solo en la temporada de 1960 debían de haber recibido unas 90 conferencias telefónicas que les insistían en que practicaran la siembra de alta densidad, que consiste en plantar las semillas más cerca unas de otras de lo que es habitual para lograr que la cosecha sea más abundante. La presión también se ejercía por medio de las asambleas del partido convocadas ad hoc por Mao. El presidente fijaba el orden del día y así promovía nuevos motivos ideológicos e incrementaba los objetivos de producción. Bo Yibo, uno de los planificadores a los que Mao había reñido por haberse opuesto a disparar la producción, contribuyó no poco a este frenesí al reemplazar el sistema único de objetivos nacionales por un sistema de planificación dual en el Congreso de Nanning en enero de 1958. Mao añadió un tercer nivel. Funcionaba de la siguiente manera. Los órganos centrales fijarían una serie de objetivos de producción que había que alcanzar obligatoriamente y un segundo plan con objetivos más elevados que se esperaba poder alcanzar. Este segundo plan se entregaba a las provincias y se convertía para ellas en equivalente del primer plan. Esos eran los objetivos que había que cumplir a cualquier precio. A continuación, se pedía a las provincias que elaboraran un segundo plan con objetivos más elevados, en el que se reflejara lo que las propias provincias querían que podían lograr. Así, en total, había 3 planes distintos. Este sistema se reproduciría en los distritos, con lo que de hecho los planes serían 4. Como los objetivos nacionales se revisaban e incrementaban sin cesar en las reuniones del partido, todo este sistema de objetivos obligatorios y objetivos deseados provocó una orgía inflacionaria que llegó hasta las aldeas y elevó muchísimo las cuotas de producción que había que satisfacer obligatoriamente. Así empezó un proceso de emulación que agravó todavía más las tensiones políticas. Mao no se contentaba con denigrar a los colegas timoratos y elogiar a los más radicales a la vista de sus respectivos subordinados, sino que era aficionado a realizar comparaciones entre todas las cosas y personas para fomentar el espíritu competitivo. Hunan tenía que igualar a Luxemburgo en producción de acero. China debía compararse con Gran Bretaña en producción industrial. Gansu competía con Yan'an en irrigación. Esto último también quedaba fijado en las directivas que Mao repartió entre los altos cargos del partido de Nanning. Toda la nación tenía que enfrascarse en comparaciones de este tipo a fin de incrementar su espíritu competitivo. Las supervisiones periódicas que se realizaban durante las interminables reuniones que se celebraban en todos los niveles tuvieron como consecuencia que se establecieran 3 categorías de designación para las provincias, ciudades, distritos, comunas, fábricas e incluso individuos, siempre sobre la base de sus logros. Se concedía una bandera roja a los que se consideraban avanzados, una bandera gris a los que se creía mediocres, mientras que la bandera blanca era el castigo para los que se habían rezagado.
Estas designaciones simbólicas se entregaban en las reuniones después del trabajo y a veces se dibujaba en una pizarra junto al nombre de la unidad. Tenían el poder de someter a la vergüenza pública a personas y grupos en una sociedad en que la más ligera falta de entusiasmo político podía provocar que se le clasificara a alguien como derechista. El país entero se transformó en un universo de normas, cuotas y objetivos de los que era casi imposible escapar, porque los altavoces gritaban eslóganes, los cuadros del partido supervisaban y valoraban el trabajo, y los comités clasificaban y puntuaban sin cesar todo lo que tenían a su alcance. Y la clasificación del rendimiento individual determinaría cada vez más el trato que recibía cada uno. Ni siquiera el caso de gachas que se servía en la cantina en tiempos de hambre era inmune a su influencia. Mao lo había dicho bien claro. Comparar. ¿Cómo vamos a comparar? Lo que llamamos comparación es, en realidad, imponer una obligación. Un cargo público de distrito recordaba la experiencia de este modo. Aquel año juntamos toda la mano de obra disponible para trabajar en la perforación de pozos y descuidamos las labores agrícolas de la primavera. El comité del partido de nuestra prefectura convocó una reunión de Ping-Bi, valoración y comparación, en la que recibimos una bandera roja por los pozos y una bandera blanca por las labores agrícolas de la primavera. Me presenté ante el comité de distrito para informar y el secretario del partido me reprendió severamente. ¿Cómo es posible que te marcharas a una bandera roja y regreses con una bandera blanca? Entonces me di cuenta de que el problema era muy serio. Podían clasificarme a mí como bandera blanca. Por ello tuve que dejar a mi mujer, que estaba a punto de dar a luz y no paraba de gemir, y a mi hermana enferma de tétanos y moribunda, y regresé a mi lugar de trabajo en las montañas. Al cabo de poco tiempo, China cayó presa de una fiebre por los objetivos. Cifras de producción agrícola e industrial totalmente ficticias pugnaban por despertar interés. Se presentaba una y otra vez en las reuniones del partido, y una poderosa maquinaria propagandística les daba publicidad y transportaba a los dirigentes del partido al siguiente peldaño de la gloria. Los números eran estratosféricos, y cuando alguien alcanzaba un nuevo hito se decía que había lanzado un Sputnik, en honor al primero de los satélites artificiales que el bando socialista había puesto en órbita el año anterior. Lanzar un Sputnik, unirse al partido en el combate y emplear unos pocos días y noches en un trabajo duro eran maneras de ganarse una bandera roja. Shayashan, Yenan, que no tardaría en convertirse en la primera comuna del pueblo, conocida como la Comuna Sputnik, se propuso en febrero de 1958 alcanzar los 4.200 kilos de trigo por hectárea. Entonces, 6.000 activistas se lanzaron al campo con un aluvión de estandartes, carteles, octavillas y eslóganes, y los objetivos se volvieron a elevar. A finales de año se prometió un volumen totalmente ficticio de 37,5 toneladas por hectárea. Muchos de estos récords se lograban en campos Sputnik, sembrados experimentalmente de alta productividad, que los cuadros locales exhibían para que se les reconociera sus méritos. Por lo general se trataba de pequeñas franjas de tierra dentro de granjas, colectivas normalmente en todo lo demás, pero servían como modelo para las nuevas técnicas agrícolas que iban a tener una ampliación mucho más amplia. Se desató una locura por encontrar fertilizantes que permitieran incrementar las cosechas. Todos los tipos inimaginables de nutrientes se arrojaron a los campos, desde algas traídas desde el mar y basura recuperada de los vertederos hasta hollín que se raspaba en las chimeneas. Hileras interminables de seres humanos llevaban a los campos desechos humanos y animales, en algunas ocasiones hasta bien avanzada la noche.
en territorios periféricos del imperio, habitados por numerosas minorías que tradicionalmente habían considerado que los excrementos eran una sustancia sucia y contaminante, el partido mandó que se construyeran por primera vez letrinas al aire libre, pisoteando las sensibilidades locales. Su recolección se asignaba a grupos de castigo. Otro desecho humano que se aprovechaba era el cabello, y en algunos pueblos de Guangdong se obligó a las mujeres a raparse para emplear el cabello como fertilizante. A las que se negaban se les prohibía el acceso a la cantina. Pero, sobre todo, se procedía a derribar las casas de barro y paja para emplear sus escombros como nutrientes para el suelo. Las paredes de edificios donde habían vivido y sobre todo habían orinado animales, como era el caso de los establos, también podían resultar útiles como fertilizantes. En un primer momento tan solo se destruyeron paredes viejas y cabañas abandonadas, pero cuando la campaña ganó fuerza empezó el derribo sistemático de hileras de casas enteras. Los ladrillos de adobe se hacían pedazos y se esparcían por los campos. En Mansheng, distrito que linda con la cara sur de la cordillera de Dabie en Hubei, se derribaron millares de casas para transformarlas en fertilizante. En enero de 1958, Wang Renshong, secretario del partido de la provincia, eligió a este distrito modelo para haber logrado producir 6 toneladas de arroz por hectárea. Aprendamos de Mansheng, declaraba con entusiasmo el Renmin Ribao. Tan pronto como Mao lo elogió por sus cultivos experimentales, Mansheng se transformó en tierra sagrada. Durante los meses que siguieron, recibió la visita de 500.000 de cuadros, entre los que se hallaban Zhou Enlai, el ministro de Exteriores Shen Yi y Li Xianyang. En agosto se alcanzó un nuevo récord: 277 toneladas de arroz por hectárea. En la edad de los milagros, proclamaba la maquinaria de propaganda. Sobre el terreno, la presión no remitía. Alardes disparatados y cifras falsas competían por llamar la atención. En una de las comunas de Mansheng, la encargada de la Federación de Mujeres tomó la iniciativa, abandonó su propia casa y la ofreció como fertilizante. Al cabo de 2 días, 300 casas, 50 majadas y cientos de gallineros habían dejado de existir. Al terminar el año se habían destruido 50.000 edificios. El resto de comunas del país siguieron el mismo camino, siempre en competencia unas con otras. Los cuadros locales pulverizaron la mitad de las casas de Xier en Daxi, Guangdong, una comuna que también ganó notoriedad en todo el país por su Universidad de las 25 toneladas de cereales y su campo de 5.000 kilos. Otros tipos de materia orgánica llegaban también a los campos. En algunas partes de la provincia de Jiangsu se procedió a cubrir la tierra con azúcar blanca. El arado de gran profundidad fue otra técnica revolucionaria que había de liberar a los granjeros de los caprichos del suelo. Cuanto mayor fuera la profundidad a la que se sembraba la semilla, más fuertes serían las raíces y más alto el tallo. Esa era por lo menos la lógica del experimento. Emplead oleadas humanas y revolved todos los campos, ordenó Mao. Si palear grava para los proyectos de irrigación ya era una labor dura, arar a una profundidad que podía oscilar entre 40 centímetros y más de 1 metro, a veces hasta los 3 metros, era un trabajo extenuante. Cuando no se disponía de las herramientas necesarias, los granjeros puestos en fila abrían los surcos manualmente, a veces de noche a la luz de las antorchas. En algunas ocasiones los aldeanos excavaban hasta llegar al lecho de roca y echaban a perder la superficie cultivable, espoleados por cuadros deseosos de obtener la codiciada bandera roja. En septiembre de 1958, unos 8 millones de hectáreas se habían arado a una profundidad de unos 30 centímetros, pero los dirigentes podían todavía más. Tenían que arar, como mínimo, a 60 centímetros de profundidad.
A continuación se recurrió a grandes concentraciones de semillas también para lograr un incremento en las cosechas. Al principio, estos experimentos mal concebidos se realizaban en terrenos de cultivo artificiales, pero durante los años siguientes se extendieron a los campos bajo la mirada atenta de los cuadros del partido más radicales. En Diaofang, Guangdong, se llegaron a sembrar 600 kilos de semillas por hectárea en zonas áridas y montañosas en plena hambruna de 1960. En otras áreas de la provincia se llevaba a los granjeros a sembrar más de 250 kilos de semillas en una sola hectárea. Al terminar la estación, la cosecha por hectárea no pasó de unos míseros 525 kilos de cacahuates. La siembra de alta densidad era la piedra angular de estos innovadores cultivos. Aparentemente, las propias semillas demostraban su espíritu revolucionario. Todas las que pertenecían a la misma clase compartirían luz y nutrientes en un esfuerzo por preservar la igualdad. Esta fue la explicación del presidente Mao. Si están en compañía, crecerán fácilmente. Si crecen juntas, estarán más cómodas. En la mayoría de los casos, se instruía a los aldeanos para que trasplantaran brotes de arroz de campos adyacentes al cultivo experimental y los pusieran muy juntos. Los aldeanos, por supuesto, sabían que no era una buena idea. Habían cultivado la tierra durante generaciones y sabían cómo cuidar de este precioso recurso del que dependía su vida. Había muchos incrédulos y algunos de ellos trataban de razonar con los cuadros. Colocáis las plantas de semillero demasiado apretujadas, no les queda espacio para respirar, y luego añadís 10 toneladas de fertilizante a cada uno de los plantíos. Van a morir por asfixia. Pero los cuadros no hacían caso de sus consejos. No lo entendéis, es una nueva técnica. Los aldeanos habían asistido a la serie de campañas antiderechistas que habían empezado en 1957 y la gran mayoría de ellos eran lo bastante astutos como para no protestar en público. Todos los supervivientes a los que entrevistamos para este libro nos contaron más o menos la misma historia. Sabíamos cuál era la situación, pero nadie se atrevía a decir nada. Si alguien decía algo, le pegaban una paliza. ¿Qué podíamos hacer? Otro nos explicaba. Teníamos que hacer todo lo que nos dijera el gobierno. Si alguien se equivocaba en algo, si decía algo que chocara con la línea general, lo marcaban como derechista. Nadie se atrevía a decir nada. Un buen ejemplo de ello es lo que ocurrió en un pueblo del distrito de Wuxiang, Shenyang. Se llevaron al campo grandes calderos repletos de gachas y no se permitió a nadie que se marchara, ni mujeres embarazadas que querían alimentar a sus hijos, ni ancianos que tenían que descansar. Todo el mundo tuvo que afanarse durante la noche entera, porque los cuadros habían bloqueado todas las salidas por las que podían regresar a la aldea. Los que planteaban objeciones a la siembra de la alta densidad sufrían palizas a manos de los activistas del partido. A un anciano testarudo que no mostró el correspondiente entusiasmo, lo agarraron por los cabellos y lo metieron de bruces en una acequia. A continuación se ordenó a los aldeanos que extrajeran todas las plantas de semillero y volvieran a empezar. El Estado gestionaba con mucho cuidado las visitas. En Mansheng se advirtió a los aldeanos de que no podían decir nada malo sobre el gran salto adelante en presencia de forasteros. En el curso de una inspección de los campos, el dirigente provincial Wang Rensong vio a los granjeros devorando grandes cantidades de arroz que se habían preparado para el día de su visita. En Sushui, un militar, Shang Wonshong, adoptó medidas implacables para asegurarse de que la imagen que se ofrecía al mundo exterior fuera inmaculada. Los elementos indeseables desaparecieron dentro de un elaborado sistema de campos de trabajo que se extendía desde el nivel del distrito hasta cada una de las comunas, brigadas y equipos de producción. Como método para estimular la producción, se exhibía a los haraganes en público y después se les encerraba. Se detuvo a unas 7.000 personas
entre 1958 y 1960. A finales de 1958, en Luoding, Guangdong, se recibió a los comités de inspección que visitaban la comuna de Lintan con un pelotón de muchachas jóvenes, perfumes caros, toallas blancas y un fastuoso banquete de 16 platos. Docenas de granjeros habían trabajado durante días y más días para esculpir en la ladera de la montaña un gigantesco eslogan en honor de las comunas. Li Shishui, acompañante habitual de Mao en sus visitas, se enteró de que se había ordenado a los granjeros que trasplantaran plantas de arroz junto al camino que había de recorrer el presidente para hacerle creer que la cosecha había sido abundante. El médico comentó que China entera se había transformado en un escenario y todos los chinos eran actores del gran espectáculo que se ofrecía a Mao. Pero en realidad no existía ninguna dictadura que cuente con un solo dictador, porque siempre van a ser muchos los que estén dispuestos a pelear para subir por el escalafón. El país estaba abarrotado de jefecillos locales, y todos ellos trataban de hacer creer a sus superiores inmediatos que sus éxitos eran genuinos. Mao estaba encantado al ver que le llegaban informes de todo el país donde se detallaban los nuevos récords en producción de algodón, arroz, trigo, cacahuates y demás. Empezó a preguntarse qué se podría hacer con la comida sobrante. El día 4 de agosto de 1958 estuvo en Suzhui, flanqueado por Zhang Wusheng y rodeado de periodistas. Se paseó por los campos con un sombrero de paja y zapatillas de algodón y preguntó con una sonrisa: ¿cómo vais a comeros tanto cereal? ¿Qué vais a hacer con los excedentes? Hubo unos momentos de silencio mientras Zhang pensaba la respuesta. Entonces dijo: podríamos intercambiarlos por maquinaria, pero no sois los únicos en acumular excedentes. Hay otros que también tienen demasiados cereales. Nadie va a querer los vuestros, replicó Mao con sonrisa benevolente. Podríamos elaborar licores con la malanga, propuso otro cuadro. Pero todos los distritos van a elaborar licores. ¿Cuántas toneladas de licor podemos necesitar?, razonaba Mao. Ahora que tenemos tanto grano, podréis plantar menos, trabajar media jornada y emplear el resto en cultura y ocio, abrir escuelas y una universidad. ¿No os parece? Tendríais que comer más. Una persona puede comer hasta 5 veces al día. Por fin, China había encontrado el camino para escapar de su absoluta miseria, resolver el problema del hambre y producir comida en tales cantidades que ni siquiera habría personas suficientes para consumirla. Cuando empezaron a llegar desde todo el país informes que afirmaban que las cosechas duplicaban las del año anterior, todavía más dirigentes se unieron al coro. Tang Shenling, responsable de la agricultura, viajó por las provincias para galvanizar a los dirigentes locales. Compartía la visión de Mao de una cornucopia comunista en la que los granjeros cenarían exquisiteces tales como nidos de golondrina, se vestirían de seda, satín y pieles de zorro y vivirían en rascacielos con agua corriente y televisión. Todos los distritos tendrían aeropuerto. Tang Shenling llegó a explicar lo que había hecho China para adelantarse de aquel modo a la Unión Soviética. Algunos camaradas se preguntarán cómo es posible que hayamos ido tan rápido, cómo puede ser que la Unión Soviética aún practique el socialismo y no el comunismo. La diferencia estriba en que nosotros tenemos una revolución continua. La Unión Soviética no la tiene, o la practica sin rigor. La creación de comunas es la verdadera revolución comunista. Shen Yi, por su parte,
Consideraba que el grano que se almacenaría durante los 2 años siguientes sería suficiente para que los granjeros pudieran dejar de cultivar 2 años y dedicarse a edificar casas de campo con todas las comodidades de los tiempos modernos. Los dirigentes locales estaban entusiasmados. En enero de 1959, el Consejo de Estado tuvo que frenar el torrente de personas, cartas y regalos que las comunas enviaban a Beijing para dar testimonio de los nuevos récords agrícolas alcanzados. El presidente estaba desbordado.